De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener aquí en los micrófonos a Javier Bona, que es uno de los mayores estudiosos de los judíos de Calatayud. Ya hemos hablado con él en varias ocasiones y en el pasado también estaba a cargo de la judería actual, de los restos de la judería en Calatayud. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Salom, a ti y a todos los oyentes, y decirte que no solamente Calatayud, yo empecé en Tarazona. Yo Tarazona, hice ¿cierto? 5 años recuperando la judería de Tarazona y mi trabajo fue, porque yo no soy judío, pero descubrí un pasado, aparte de que mi apellido se llama Bona y puede ser de origen sefardí, que a mí me fascinó el mundo sefardí, el mundo hispano-judío en aquel momento y todo lo que supuso Sefarad, ¿no? En la diáspora. Y luego, pues, me tuve que trasladar por razones personales a Calatayud y aquí descubrí una judería inmensamente mejor y mucho más grande que la de Tarazona, donde solamente Tarazona cabe en un barrio de los 10 que llegó a tener Calatayud. Bueno, y hoy vamos a trascender un poco la historia, porque si bien tu conocimiento de esta historia es muy profundo, tú la has sabido transformar en una novela de ficción, pero basada en un personaje real que fue el último rabino de Sefarad, que se llamaba Isaac ben Moshe Arama, y que justamente estaba a cargo de la judería de Calatayud, ¿no? Exactamente. Arama para mí es el gran rabino de Sefarad, el que afrontó con mayor inteligencia el debate intelectual que se produjo al final de la expulsión, antes de la expulsión de 1492. Él nació probablemente en Zamora, ya tuvo una escuela talmúdica allí y después vino a la Corona de Aragón, estuvo en Tarragona, estuvo en Fraga, fue rabino de Zaragoza, el cual tuvo algunos problemas y tuvo que salir de allí de alguna manera, incluso hubo una rebelión en la judería de Zaragoza para defenderlo y él, buscando la paz, encontró un lugar que él llamó la ciudad de los prudentes y fue Calatayud, donde él vino durante 12 años. Vino en 1480 hasta 1492 con la expulsión, donde salió con mucho orgullo, con la cabeza bien alta y con una lucha intelectual contra los dominicos cristianos que intentaban a toda costa, aparte de la Inquisición, lógicamente, conquistar las almas y la intelectualidad de los judíos de Calatayud, cosa que no consiguieron gracias a la lucha intelectual con la pluma y con su lucha contra esos sermones de gente muy bien preparada. Eran cristianos que conocían perfectamente la Torá y que conocían todo. Y un día, pues en esos discursos en la sinagoga, vio como algunos judíos y se les iluminaba la cara, de alguna manera, viendo que pudieran tener cierto interés en esa filosofía religiosa, también en lo que era un poco la lucha de la razón, ¿no? Y él empezó a escribir una serie de obras de tamaño inmenso, que luego iluminaron toda la diáspora sefardí, que nada menos que es Akedat Yizkat y Hazub Hassan. Son dos obras que, gracias después, como diremos, a la imprenta, esa revolución que se dio en aquella época, en 1522, en Salónica, gracias a su hijo Meir y a uno de los mejores impresores del momento, Gerson Sontino, puso en marcha y se expandió como la pólvora por todas las juderías, sobre todo de Tesalónica, de Venecia, de Ámsterdam, en Israel, e incluso pues, después hasta hoy, hasta Estados Unidos. Lo que ocurre es que es un personaje que no se ha traducido prácticamente al español. Se conoce un poco en Estados Unidos y en muchas escuelas rabínicas, pero no se ha traducido al español. Y él era un punto de equilibrio entre la cábala, la filosofía y la Torá, que las incorporaba a la vez como un elemento de lucha contra esos sermones cristianos que eran obligatorios en la sinagoga. Y en la sinagoga de Calatayud es donde escribió estas dos obras a base de los sermones que él hacía a, para defender precisamente la Torá, a la cual llamaba la señora, y a la razón era la sirvienta de la sirvienta y la señora. Y a partir de esos ejemplos consiguió muchísimo. Es un hombre con una talla intelectual brutal.
A dónde se fue primero él cuando salió de España? Él salió de Calatayud andando con muchos más, de aquí como unos 300, aunque en el puerto de Tortosa sabemos por documentación que llegaron a embarcar unos 120 judíos y todos fueron al mismo lugar, a Nápoles. Allí es donde él llegó. Y solamente entre el recuerdo de Calatayud, que siempre tuvo un recuerdo maravilloso de la ciudad y de todo Aragón, solamente llegó a vivir 2 años más. Él murió en 1494. Bueno, pero vamos a hablar, aparte del personaje, de tu libro, del libro que acabas de escribir en torno a ese personaje. ¿Qué puedes contarnos? Lo acabas de editar, ¿verdad? Sí, me lo he editado yo porque quiero principalmente, lo dije la otra vez con respecto a los podcasts que estuvimos hablando y la importancia de Calatayud, que es muy grande en Sefarad y que es muy desconocida, pues sobre todo porque el día 1 de diciembre por fin vamos a defender la candidatura de Calatayud a la entrada a la red de juderías de España y yo he querido, tanto con los podcasts como con este libro, aportar información y luz y memoria, que es lo que él defendió siempre, la memoria para que Calatayud pueda tener posibilidades de estar en esa red como, vamos a decirlo, por derecho propio. Y vuelvo a insistir en lo que ya te dije. Calatayud, según Durán, que es uno de los mejores rabinos del siglo XV, que tuvo que salir porque mataron a su familia en 1391 con otro maravilloso rabino que se llamaba Seset Perfect, que llegó a estar a punto de venir a Calatayud, porque fue una ciudad que casi tenemos 1000 años de judíos en Calatayud desde la época de Al-Ándalus, la primera lápida es del 919 hasta la expulsión. Él dice una frase que es memorable. Habla de un sueño, que es muy, no voy a explicar ahora, pero él dice una frase, Durán, que dice que la comunidad de Calatayud es ciudad y madre en Israel. Esa ciudad y madre en Israel, en Sefarad, solamente lo tuvo por los responsa que conocemos, Toledo, Calatayud, Argel, Salónica, Venecia, Constantinopla. Y ese título, pues creo que fue muy atractivo para que después, posteriormente, él, cuando tuvo ese problema en Zaragoza, decidió venir de Zaragoza, que era rabino, a Calatayud, porque le llamaba la ciudad de los prudentes. Y aquí creó un grupo de gente, un grupo de alumnos, en el que hablaban de filosofía y hablaban de crear pues toda una infraestructura de defensa frente a todo lo que venía ya de la Inquisición del Sur y con respecto a las luchas que se plantearon aquí con respecto a los dominicos, que eran los discursos obligatorios de los cristianos en la sinagoga, una sinagoga que se conserva todavía en Calatayud los muros exteriores con la entrada original, pero que debió ser una de las más bonitas de Sefarad y no al nivel de las grandes ciudades, pero sí aquí en Aragón, con sus puertas de entrada, su azara, su patio y luego en la decoración interior con 2 plantas, pues con el ejal, con la bimá, o vamos, con lo que sería la teba, vamos a decirlo en términos sefardíes, pinturas como han aparecido en Níjar con inscripciones severas y con yeserías mudéjares, un espacio maravilloso que fue su base de defensa después de todos esos ataques de, de los cristianos, de lo que eran los predicadores, para defender ante todo lo que para él era más importante, que era la Torá. Y él jugó entre la Torá, la filosofía y la Cábala, que la tenía como algo absolutamente normal, que él también hablaba de Cábala perfectamente y tenía visiones intelectuales, y fue la pluma lo que defendió y consiguió que mucha gente no se convirtiera al cristianismo, y él mismo fue el primer ejemplo con su familia que salió de Calatayud muy dignamente hacia el puerto de Tortosa y después, a través de esos viajes en barco, que no fue precisamente un placer de viaje, porque iban casi hacinados, con muchos problemas en los barcos, mucha gente, hasta llegar a Nápoles, donde fue muy bien recibido. De allí conocí a Branabel y tuvo discusiones y conocimientos y debates durante los 2 años que le quedaron de vivir. Él llegó a Calatayud en 1480 y estuvo hasta 1492 con la expulsión y 2 años más en Nápoles. Y tuvo tiempo de discutir toda su filosofía, que luego su hijo Meir acusó a Brabanabel de que le había plagiado parte de su obra. Y fue muy importante, porque, insisto, escribió Akedat Yizkar, que son 105 discursos, 500 páginas, y donde él defendió
la Torah por encima de todo, a la cual llamaba la señora frente a la razón que le llamaba la sierva, y que era un complemento entre los dos y que fue lo que iluminó su camino para luchar contra esos sermones. Y él siempre dijo que la memoria era por encima de todo lo más importante que se podía conservar. Y lo que él hizo fue esa luz imperecedera que él creó en Calatayud a través de esas obras que luego se publicaron en Salónica y que se expandieron por todas las comunidades sefardíes y que hasta hoy se siguen estudiando en muchas yeshivas. Es un hombre maravilloso, es un hombre cultísimo, es un hombre de una inteligencia sublime que yo desconocía hasta que llegué aquí y me empecé a enamorar de su figura, ¿no? A través de un detalle muy curioso, que es muy interesante de contar, ¿no? Aquí había familias conversas, como los de la Cabra y su mujer, que le daban a dos judíos, los más importantes de Calatayud, la familia franca de los Alconstantini y su mujer, que era que se llamaba Preciosa Santel, tenía una sirvienta que le llamaban Antonica. Antonica me hace gracia porque los aragoneses el ico lo utilizamos habitualmente desde este siglo, ¿no? Que ya, entonces ya se sigue utilizando. Y le traían aceite de Sabiñán, que es un pueblecito cerca de aquí, y al Constantini le mandaba a ella con una oliera con aceite a la sinagoga para que la echasen y no faltase nunca aceite, para que no faltase nunca la luz. Y ese aceite lo mandaba no los judíos, lo mandaban esa familia conversa a través de los judíos. Y él cuenta esa historia que quien recibía ese aceite era nada menos que Isaac Arama. Y es un hombre pequeño, era mayor, con su barba blanca y un gran intelectual. Y yo lo que he querido con esta memoria es traerlo al presente porque hay muchas cosas que se pueden aprender de él, porque su forma incluso llegaba a luchar porque no se convirtieran, pero aquellos que se convirtieron no los acusaba, los perdonaba, le decía, es otra forma de defenderlo, es otra forma de seguir viviendo, pero en secreto muchos de ellos conservaron su fe, tú lo sabes, aquí muchos conversos en Calatayud, hay conversos importantísimos, la familia de Michel de Montaigne, los Pasagón, los López de Villanueva, vienen de Calatayud, la familia original de Luis de Santángel, que financió el viaje a Colón, con Gabriel Sánchez, que financió el viaje a Colón, son judíos conversos, familia conversa de Calatayud. Y aquí hay un movimiento intelectual impresionante. Todo eso lo recogió de alguna manera Arama y fue capaz en esa sinagoga, que todavía conservamos esos muros, de defender. No era un rabino más al uso, no era un hombre que llegaba allí y echaba sus discursos. No, no, la gente estaba en silencio, estaba callada y sorprendida de la fuerza con la que él defendía su forma de ver el mundo. Y es impresionante porque se enfrenta, por ejemplo, a Aristóteles. Dice que cómo podemos hablar de Aristóteles cuando él decía y defendía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Se metía con Platón y decía, Platón, sí, un gran filósofo, pero estaba de acuerdo con la esclavitud. Y siempre la Torá era una forma de vida diferente. Y él lo explicaba a su comunidad. Y eso es todo lo que yo he querido recoger en este libro, que gracias a él, para mí en fin, es algo maravilloso, vamos, me eriza la piel sin ser judío, porque creo en la cultura y creo en las personas, y que él, por ejemplo, venció, y por eso uno de los capítulos, el 9 que es la imprenta de Salónica, yo le he denominado la victoria de Arama, porque todo lo que él escribió en Calatayud, todos esos sermones que se conservan y que están hoy, se conservan por muchas bibliotecas del mundo y en Jerusalén, las obras impresas, incluso algunos de los originales, ¿no? Y yo creo que el mundo judío hoy, los sefardíes, tenemos o tenéis que conocer a este hombre que fue absolutamente revolucionario para su época y que el tiempo lo ha borrado. Y que además, como digo, muy poca obra existe, salvo algunas cosas que se han publicado en Zamora, sobre él. Y yo lo hago por orgullo de que fue el último rabino de Calatayud y me he permitido el lujo de decir realmente que fue el último rabino de Sefarad, porque él fue el que iluminó y el que expandió esa semilla a través de esta filosofía y de su forma de ver el mundo a través de todo Sefarad y creó y mantuvo la llama viva. Aunque no había una patria, aunque no había un lugar, había una idea y un corazón que mantenía viva esa idea. Pues Javier, pues nos interesa mucho
el libro que has escrito. ¿Cómo se consigue? Porque hoy en día, antiguamente había un sitio muy raro conocido como librería, pero hoy ya Sí, casi, hoy es casi no diferente. existe. Sí. Yo he hecho las dos, he hecho cuatro versiones. Le he hecho en ebook en castellano, le he hecho en impreso en papel en castellano, en ebook en inglés y en inglés en papel. Y lo he hecho en Amazon porque yo me lo hago todo yo, me lo escribo todo yo, lo maqueto todo yo y lo he puesto a la venta allí porque creo que es una forma de llegar al mundo, aparte que el día 4 de diciembre lo presentaré aquí en Calatayud y también lo quiero vender. No me importa el dinero. En este tema no es importante. Para mí hay dos cosas importantes. Primero, que se conozca, porque dará mucho que pensar y reflexionar a los judíos de hoy, a los sefardíes de hoy, este hombre. Y además, porque creo que es una forma de demostrar que Calatayud es mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora y creo que es justo que entre en las redes juderías y que tenga un lugar y que se le respete porque merece ser la segunda, ha sido la segunda comunidad más importante de todo el Reino de Aragón. Y creo que ahora, con la nueva dirección de las redes juderías, con Iñaki Echeveste, yo creo que tenemos más posibilidades que en el pasado, que ya los presentamos y nos negaron la entrada injustamente. Yo siempre he dicho que es la segunda expulsión de los judíos de Calatayud, que se nos negara la entrada hace 5 años. Y creemos estar porque creemos en este proyecto. No yo, que no soy nada, sino el primero, el alcalde, los concejales, la ciudad. Han descubierto un pasado que desconocían. Los podcasts que te comentamos la última vez, no hay una judería en España que tenga ese podcast con esa información contrastada y además desde el punto de vista de un sefardí, bueno, de un hispano judío entonces, no sefardí, que yo lo llamo al Bilbilí, el de Bilbilis, ¿no? Y que explica todos los aspectos de la ciudad y bueno, podríamos hablar mucho, pero ya lo hablamos y no merece la pena seguir. Yo lo que quiero es que la gente conozca este libro, que lo lea, cómo se fue la caravana que fueron hasta embarcar, cómo tuvo que hacer lo que yo llamo el inventario del alma, cómo elegir los libros que pudieron llevarse en secreto, porque se confiscaron a todos los judíos la mayoría de los muebles, de los objetos personales, de todos los libros, y él consiguió llevarse algunos de ellos, pero hay una parte que es muy interesante, esa sí que es ficción, el que yo me invento de alguna manera, el que él tiene uno de los mejores discípulos que se llama Yosef, que es un joven intelectual, que le planta cara en la sinagoga y es lo que él quería, porque él siempre no le importa lo que son las respuestas, quiere las preguntas, es lo importante, y ver las cosas desde muchos puntos de vista. Y este Joseph fue capaz de convertirse al cristianismo con el objeto de esconder y guardar su archivo personal, sus memorias, desde que llega a Calatayud escribe un diario y sus libros más importantes. Otros los tuvieron que expurgar, otros los vendieron, pero eso se guardó. Y entonces su hijo Arama, perdón, el hijo de Arama, Meir, en 1520, disfrazado de italiano, con nombre italiano secreto, vuelve a Calatayud en un viaje secreto y se encuentra con Joseph, que le deja una marca secreta en la antigua sinagoga, actual iglesia de Consolación, y se encuentran en un lugar apartado emocionante porque le da una llave y un anillo de plata y le deja los últimos documentos que le dejó su padre guardados y eso es lo que él vuelve a Salónica en 1520 y en 1521 con la llegada de Gerson Soncino allí se crea esa imprenta con el apoyo de un Samuel Naguías, que es el que paga la edición. En 1522 sale la obra, esa tan importante, Akedat Isaac, tiene varios nombres, pero es la ligadura de Isaac, que él se siente ligado a su destino, de alguna manera. Y lo que él defiende siempre es la memoria. La memoria no se puede olvidar. Y yo, que es lo que quiero traer al presente hoy en día, es su memoria, su persona, su vida, porque es muy importante hoy conocerla. Y además de eso, también hizo Hazuk Kazak, que es un debate ficticio entre él y un joven cristiano, donde debaten precisamente sobre la importancia de la religión, la Torá, sobre el cristianismo, sobre la llegada del Mesías, sobre quién fue el Mesías, y que es una obra que se publicó ya en 1527. Luego tiene otra que es La mano de Absalón, que ya escribió en Nápoles, y que es un detalle muy curioso, ¿no? Porque era su yerno que murió. Y cuenta Meir, su hijo, que es la primera vez en su vida que le vio llorar. Ujú. Bueno, Javier, la verdad que nos entusiasma muchísimo con todo esto. Vamos a repetirle a los oyentes para que lo busquen en internet y lo puedan comprar por Amazon.
El último rabino de Sefarad, su autor, Javier Bona. Con estas referencias no van a tener pérdida y esperemos que a todos se les haya contagiado este entusiasmo que pone siempre Javier en sus descubrimientos y sus empresas de buscar sus propias raíces y las raíces de muchas de las cosas que se han vivido durante los 500 años de ausencia, pero que han marcado también el pasado de España. Muchas gracias, Javier. No sé si querías... Es de justicia y por eso creo que merece la pena que lo lean, porque les va a iluminar como quería él. Esa luz nunca se va a apagar. Mejores Gracias palabras no podíamos haber escogido para acabar esta entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima, Javier. Hasta la próxima y gracias a ti y a todos sus oyentes y gracias por invitarme a esta oportunidad de hablar.